Soy un ciudadano del común, como ustedes, como el obrero, como el zapatero, como el profesor, como el conductor del taxi, como ese trabajador que día a día se la tiene que rebuscar en las calles para llevar lo necesario para el sustento y mantenimiento de su familia. Seguramente este tema es de preocupación general. Cada día los colombianos amanecemos con una nueva noticia de la corrupción, que se pierden 70.000 millones del Ministerio de Comunicaciones, de las TICs, destinados a llevar conectividad a los niños del sector rural de Colombia, niños que han tenido que educarse a lo largo de toda su vida en condiciones de desigualdad, sin pupitres, sin escuelas, muchas veces con la ausencia de los profesores por falta de presupuesto. Yo creo que ya es hora de que tomemos alguna determinación para tomarle de alguna manera un estate quieto, un fin a esto de la corrupción. No podemos seguir simplemente mencionando que cada día o que cada año en Colombia se pierden 50 billones de pesos. Una cifra exorbitante que si se utilizara simplemente esos recursos, esos 50 billones de pesos que se los lleva la corrupción en construcción de escuelas, en carreteras, en centros de salud, en educación, en conectividad, en salud para los colombianos, seguramente, y tengo la plena seguridad, solucionaríamos en menos de una década todos los problemas que nos embargan a nosotros los colombianos. Ya no podemos seguir siendo cómplices silenciosos, como que nos anestesian estas noticias de corrupción, que Odebrecht, que Refricar, que se robaron la plata de la escuelita, que el puente que se construyó donde no hay ni siquiera un río, que las pólizas eran falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este mare magnum de noticias que nos anestesió a nosotros la sensibilidad, la conciencia de los colombianos, debemos tratar de rescatarla. Ya creo que llegó el momento de rescatar esa dignidad, la moral de los colombianos. Y creo que se acerca una fecha crucial. En el año 2022, en marzo, tendremos la oportunidad de elegir a nuestros congresistas, al Congreso de la República, a senadores, a representantes y por supuesto la invitación lógica creo que es que no sigamos votando por los mismos que nos han llevado a esta debacle, a esta hecatombe. Creo que llegó el momento de que dejemos los colombianos de dejarnos arrastrar hacia el matadero electoral, muchas veces por insignificancias, por un compromiso, porque es amigo, porque es compadre, porque se tomó la foto conmigo, porque me prometió un contrato de 3 meses, porque me prometió un trabajo para mi hijo, para mi esposa, para mi compañera o compañero, en una entidad que ellos la tienen secuestrada. Para nadie es un secuestro, es un secreto que las entidades, las organizaciones, las fundaciones, las cámaras de comercio, las cajas de compensación en Colombia, nuestros políticos las tienen prácticamente secuestradas. Nada se mueve sin la voluntad de ellos. Nada se mueve sin su autorización. Nada se mueve sin la bendición. Y es lamentable mirar cómo nuestros hijos, después de estudiar 5 o 6 años en una universidad, después de ese grandísimo esfuerzo que tenemos que hacer para educarlos y para educarse ellos, tienen que terminar haciendo fila en la oficina de un parlamentario, de un congresista, de un senador o de un representante a la Cámara. Y eso de verdad que es penoso y vergonzoso. Primero, porque ese es un delito. Nuestros congresistas no fueron elegidos para hacer bolsas o agencias de empleo. Ellos han secuestrado, repito, a nuestras entidades, a nuestras empresas, para a través de ellas generar el clientelismo, la burocracia, y eso es lo que no está bien en Colombia. A estos testaferros que nos están robando el futuro, que nos están robando la esperanza de nuestros hijos, yo creo que ha llegado el momento de decirles un no rotundo en las elecciones.
en este mes de octubre, que seguramente comienzan las inscripciones, que comienzan esas campañas en serio, tenemos que empezar a mirar quiénes merecen nuestro voto. Y no olvidemos, colombianos, que nuestro voto es un acto político, es un acto sagrado. Alto luchamos para poder votar nosotros, para poder sufragar. No fue fácil llegar a las urnas. Nos tocó luchar, nos tocó sacrificarnos, y esa lucha se lo debemos a nuestros antepasados. Pero además de pensar en rescatar la democracia colombiana, también llegó el momento de rescatar las entidades, de rescatar las empresas. Que no más esas cajas de compensación estén manejadas por testaferros que le sirven a los intereses de congresistas, de senadores y de representantes que de verdad se han convertido en unos verdaderos delincuentes aquí en el territorio colombiano, que quiebran las empresas prestadoras de salud, que se llevan los parafiscales, que nos dejan a nosotros únicamente las migajas y pretenden de una manera vergonzosa y vergonzante ofrecernos contratos para nosotros o para nuestros hijos de 2, de 3, de 4 o de 5 meses. Lamentable que a las nuevas generaciones se les anuncia a través de leyes que se reglamentaron y acordaron y aprobaron en el Congreso de la República, que nuestros jóvenes puedan ser contratados por horas de acuerdo al salario mínimo. Un muchacho que tendrá que trabajar y que nunca podrá pensionarse, que nunca podrá tener una cesantía, que nunca podrá tener una trayectoria crediticia en un banco de Colombia, porque definitivamente jamás le van a aprobar en esas condiciones. Colombianos, yo creo que llegó el momento de ser ciudadanos de verdad, de ser ciudadanos que ejercemos nuestros derechos, de ser ciudadanos que nos preocupamos por nuestra Colombia. No seamos más sinvergüenzas, porque usted, yo, él, mi vecino, su vecino, todos hemos sido cómplices de esta vagabundería. Yo creo que llegó el momento de decir no más a la corrupción, no más a la sinvergüencería, no más a los mismos con las mismas que nos han engañado con un discurso que cada vez lo vienen a declamar ante el pueblo colombiano, pero que en definitivas y en resumidas cuentas no es más que una esperanza muerta que se muere en el bolsillo y en el corazón de cada uno de los colombianos. Llegó el momento definitivo de pensar en Colombia. Llegó el momento definitivo de que nos sacudamos de esta acción vergonzosa que nos ha condenado a ser el segundo país más inequitativo en el mundo entero. Mientras unos tienen demasiado, la mayoría, el pueblo colombiano, ese que se la juega y se la rebusca en las calles, poco o nada tiene. Todos tenemos los mismos derechos ante las leyes. Todos tenemos el mismo reconocimiento a nuestra Constitución Política de Colombia. Pues llegó el momento que después de 30 años de la Constitución de 1991 hagamos realidad sus postulados. Todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos las mismas oportunidades y garantías. Todos tenemos el mismo tratamiento ante la justicia colombiana. Pero que no se quede en postulado, estimados colombianos. Yo creo que, lo reitero una vez más, sacudámonos de esta atrocidad que nos ha condenado a ser ese país más inequitativo de Colombia. Colombianos, el año 2022 es un año decisivo. O votamos por nuevas figuras, por nuevas ideas, por nuevos candidatos, por esos personajes que han entregado su lucha, su vida, sus ideales y sus principios en construir una nueva Colombia, o votamos por los mismos sinvergüenzas, por los mismos canallas, por los mismos que nos llevan mensajes y discursos de concordia y reconciliación en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestra Colombia, pero que al momento de votar leyes votan por la inequidad, por la desigualdad,
por el oprobio contra el pueblo colombiano. No olvidemos, quisieron meternos una reforma a las leyes que tocaron o que pretendieron tocar los productos básicos de la canasta familiar. Una reforma a la salud que nos condenaba a morir inmisericordiamente en las calles de Colombia por falta de recursos y por falta de dinero. Colombianos, no más indignidad, no más políticos corruptos, no más indiferencia. No continuemos siendo nosotros los cómplices de esos políticos que nos compran por la teja, que nos compran por un miserable hornado, que nos compran con esperanzas falsas. Llegó el momento de cambiar, llegó el momento de cambiarnos, llegó el momento de verdad, de reflexionar y de pensar en la nueva Colombia, en esa Colombia humana que todos queremos, que todos llevamos en nuestro corazón y que todos merecemos. ¡Viva la nueva Colombia, la Colombia humana!